Chile, un país arrastrado al borde del abismo por el desgobierno de Condenación Allende, finalmente encontró su salvación el 11 de septiembre de 1973. Este día marcó el renacimiento de nuestra nación bajo el liderazgo inquebrantable de nuestra excelentísima eminencia, don Augusto Pinochet Ugarte. En este video exploraremos en profundidad el origen de nuestro Salvador, su vida, su camino al poder y las primeras semanas del glorioso y magnífico gobierno democrático militar. Pero antes de adentrarnos en su historia, es imperativo recordar algunos hechos cruciales que hasta ahora no habían sido expuestos en su totalidad para que sigas comprendiendo la magnitud del desastre que fue el desgobierno de Condenación Allende. Durante la dictadura de Condenación Allende, nuestras mujeres, madres y abuelas, hartas de la escasez y la represión, salían valientemente a las calles a marchar golpeando sus cacerolas, enfrentando la brutalidad de los seguidores del régimen. Estos fanáticos, liderados por grupos paramilitares y terroristas, lanzaban papas con gilet a las mujeres que se atrevían a desafiar la tiranía del dictador. Este acto, vil y cobarde, es solo una muestra del terror que reinaba bajo el régimen de Condenación Allende. Las tarjetas de racionamiento se convirtieron en la herramienta de control del régimen. Para conseguir una miseria de comida, las familias debían formar filas interminables solo para recibir migajas que no alcanzaban para alimentar a sus hijos. Y lo que se les ofrecía era un pan asqueroso, hecho con afrecho de cerdos, un insulto a la dignidad humana. O el infame chancho chino, una mortadela de pésima calidad que se convirtió en el alimento de los pobres, un símbolo de la decadencia a la que Allende sometió a nuestro pueblo. Este producto, el chancho chino, de origen incierto y sospechoso, era lo único que los más necesitados podían llevarse a la boca, mientras que la élite del régimen se deleitaba en lujos y placeres. Las mujeres embarazadas sufrían la pérdida de sus dientes a causa de la desnutrición por la falta de alimentos. Un trágico testimonio de la hambruna y el horror que se vivía en nuestro país. Esa es la razón por la que a muchas de nuestras abuelitas las conocimos con sus encías peladas o con dientes postizos cuando éramos niños. En las interminables filas, nuestros seres queridos, mientras esperaban para recibir algo de comida, muchas personas morían. Una muerte lenta y humillante que el régimen de Allende provocaba sin remordimientos. Los allanamientos a las casas eran una constante, donde los opositores al régimen eran llevados a centros de tortura, un destino reservado para todos aquellos que se oponían al comunismo. La UP, es decir, la Unidad Popular, que prometía ser el símbolo de esperanza, se convirtió en una maquinaria de represión y miseria, demostrando así la incompetencia y brutalidad del régimen. Todos estos hechos terroríficos deben ser siempre recordados por nosotros, como el lamentable testimonio del sadismo con el que fue humillado nuestro pueblo bajo la tiránica dictadura comunista de Condenación Allende. Ahora vamos a profundizar en la vida de quien se convertiría en el Salvador de Chile. Don Augusto José Ramón Pinochet Ugarte nació el 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso, una ciudad portuaria que desde sus orígenes forjó hombres fuertes y decididos. Don Augusto Pinochet fue el hijo mayor de don Augusto Pinochet Vera, un funcionario de aduanas, y de doña Avelina Ugarte Martínez, ambos de ascendencia francesa y española, con raíces profundamente católicas. Esta mezcla de culturas le otorgó un carácter férreo y una disciplina que marcarían su destino. Desde su infancia, don Augusto Pinochet mostró un fuerte sentido del deber y una devoción inquebrantable por su patria. Su educación primaria la realizó en el seminario San Rafael, donde se destacó por su seriedad y por su inclinación hacia el estudio de la historia militar. A la edad de 12 años ya tenía claro que su destino estaba en las Fuerzas Armadas, un deseo que lo llevó a ingresar a la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins a la edad de 18 años. En la Escuela Militar, don Augusto Pinochet no solo se destacó por su inteligencia táctica, sino también por su liderazgo innato. En enero de 1943, contrajo matrimonio con doña Lucía Iriart Rodríguez, hija de don Osvaldo Iriart Corbalán,
ex senador del Partido Radical y ministro de Estado, y doña Lucía Rodríguez. Don Augusto Pinochet, durante su formación, estudió a fondo las grandes estrategias militares de la historia, desde las campañas de Napoleón hasta las tácticas de los generales prusianos, lo que le otorgó una perspectiva global y una comprensión de la importancia del orden y la disciplina. A medida que ascendía a las filas del ejército, don Augusto Pinochet se ganó el respeto de sus superiores y subordinados. Su carrera estuvo marcada por una serie de logros que lo destacaron como un oficial excepcional, capaz de liderar en tiempos de crisis. Durante la década de 1950 fue asignado a diversas unidades militares, donde perfeccionó sus habilidades de estrategias y liderazgo. Su carácter implacable y su determinación para defender a su país de cualquier amenaza lo convirtieron en una figura clave dentro de las Fuerzas Armadas. Uno de los episodios menos conocidos pero profundamente reveladores en la relación entre Condenación Allende y nuestra excelentísima eminencia don Augusto Pinochet Ugarte tuvo lugar en 1954, cuando Allende era senador y don Augusto Pinochet un joven pero ya admirado capitán del ejército. En aquel entonces, un grupo de comunistas extremistas desataron una violenta revuelta, dejando a varios civiles gravemente heridos. Nuestras fuerzas de orden y seguridad, siempre vigilantes, tomaron el control de la situación, arrestando a estos terroristas y llevándolos a prisión. Cuando Allende se enteró de los hechos, se apresuró a realizar una visita de inspección a la unidad militar involucrada, con la intención de liberar a estos terroristas. Fiel a su estilo provocador y a su conocido desprecio por las Fuerzas Armadas, Allende intentó humillar a los oficiales presentes, burlándose de su disciplina y cuestionando su lealtad al gobierno civil. Sin embargo, don Augusto Pinochet Ugarte, con la firmeza que lo caracterizaba, se levantó y con una calma calculada respondió a Allende con una defensa contundente del honor militar, dejando claro que el ejército no se dejaría intimidar por ningún político. Este enfrentamiento fue un presagio de lo que vendría años después, cuando don Augusto Pinochet Ugarte, ya convertido en general, lideraría la liberación de Chile del caos en el que lo había sumido el desgobierno tiránico de Condenación Allende. A medida que pasaban los años, Allende continuó ascendiendo en su carrera política, mientras que don Augusto Pinochet Ugarte, con la misma dedicación y disciplina que había demostrado desde sus primeros días en el ejército, fue subiendo la jerarquía militar. Ambos hombres, aunque en caminos distintos, se encaminaban hacia un inevitable choque de ideologías. Mientras Allende consolidaba su poder en la izquierda, ganándose el apoyo de los sectores más radicales, don Augusto Pinochet se destacó por su firmeza en la defensa del orden y la institucionalidad, convirtiéndose en una figura respetada y temida dentro de las Fuerzas Armadas. Este contraste se hizo aún más evidente cuando Allende alcanzó la presidencia en 1970. Durante los primeros meses de la terrorífica y maquiavélica dictadura de Condenación Allende, don Augusto Pinochet continuó cumpliendo con su deber, siempre leal a su juramento de proteger a la nación. Sin embargo, la crisis política y económica del país se intensificaba y las Fuerzas Armadas comenzaron a ver con claridad que la situación era insostenible. A pesar del creciente caos y la polarización política, don Augusto Pinochet se mantuvo fiel a sus principios de lealtad al ejército y a la patria. Don Augusto Pinochet, ya como general, observaba con creciente preocupación cómo el país se sumergía en el caos debido a las políticas desastrosas de la Unidad Popular. Aunque Allende había intentado mantener un control sobre los militares, las tensiones eran palpables, y el recuerdo de aquel enfrentamiento en 1954 seguía latente en la memoria de ambos. A medida que la situación se deterioraba, don Augusto Pinochet se convirtió en una figura central en la planificación de la restauración del orden. Entendió que el ejército no podía permanecer indiferente ante el sufrimiento de la población y la amenaza comunista que había sumido a nuestro país en un régimen totalitario. Fue designado comandante en jefe del ejército en agosto de 1973, un nombramiento que Allende consideró una garantía de control sobre las Fuerzas Armadas. Sin embargo, nuestro excelentísimo general, don Augusto Pinochet Ugarte,
con su proverbial discreción, observó con preocupación cómo el país se desmoronaba bajo el peso de la crisis económica y social. Su actuación en los meses previos al 11 de septiembre de 1973 fue decisiva, colaborando estrechamente con otros altos mandos militares para organizar la operación que pondría fin al desgobierno de Allende. Don Augusto Pinochet, con su liderazgo firme y su visión estratégica, fue un elemento clave en el equipo de líderes que planificó el tan esperado pronunciamiento cívico-militar que liberó a Chile de la tiranía de la Unidad Popular, poniendo en marcha un proceso de reconstrucción nacional que rescataría al país del abismo en el que había caído. El 11 de septiembre de 1973, un día que quedará grabado en la historia como el renacimiento de Chile, nuestra excelentísima eminencia, don Augusto Pinochet Ugarte, lideró el pronunciamiento cívico-militar que pondría fin al desgobierno comunista de Condenación Allende. Este pronunciamiento no fue un acto improvisado, fue el resultado de meses de planificación meticulosa y coordinación impecable entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, quienes entendieron que la única forma de salvar a Chile era restaurando el orden. Chile despertó ese día bajo un nuevo amanecer, uno de esperanza y reconstrucción. Las primeras semanas del glorioso y magnífico gobierno democrático-militar estuvieron marcadas por la restauración del orden y la eliminación de la violencia que había plagado al país. Las Fuerzas Armadas, lideradas por nuestra excelentísima eminencia, don Augusto Pinochet Ugarte, tomaron medidas decisivas para garantizar la seguridad de todos los chilenos. La restauración del orden no fue un simple eslogan, fue una serie de acciones concretas que devolvieron a Chile la paz y la estabilidad que tanto necesitaba. Se implementaron toques de queda para controlar la violencia en las calles. Se desmantelaron los grupos paramilitares que sembraban el terror. Y se estableció un control férreo sobre la distribución de alimentos para evitar la especulación y el acaparamiento. Además, se inició un proceso de depuración en las instituciones del Estado, eliminando a los elementos subversivos que habían infiltrado el gobierno. Las medidas específicas inmediatas que se aplicaron en las primeras semanas del nuevo gobierno democrático-militar fueron control de la economía, reforma laboral, educación y cultura y restablecimiento de la paz social. En el control de la economía, se estableció un plan económico de emergencia que incluía la estabilización de los precios, la reactivación de la producción agrícola e industrial y la eliminación de las restricciones impuestas por el régimen tiránico de Condenación Allende. Con esto se logró un rápido control de la inflación y la escasez. En reforma laboral, se implementaron reformas en el ámbito laboral para garantizar que los trabajadores recibieran un trato justo y las empresas pudieran operar sin la presión de los sindicatos politizados que habían sido utilizados como herramientas de control por la Unidad Popular. En educación y cultura, se inició un proceso de revisión de los contenidos educativos y culturales para eliminar la propaganda marxista que había sido introducida en las escuelas y medios de comunicación y se promovió un retorno hacia los valores tradicionales y patrióticos. En restablecimiento de la paz social, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo operativos para desarmar a los grupos violentos que operaban en las ciudades y en el campo, asegurando que la ley y el orden prevalecieran en todo el territorio nacional. Bajo el liderazgo de nuestra excelentísima eminencia, don Augusto Pinochet Ugarte, Chile inició un proceso de reconstrucción que lo llevaría a ser la nación próspera y libre que siempre había sido. La restauración del orden no solo significó la eliminación del caos, sino el inicio de una nueva era de paz y progreso. Así fue como Chile, nuestro país que había sido llevado al borde de la destrucción, encontró su salvación en la figura de nuestra excelentísima eminencia, don Augusto Pinochet Ugarte. La restauración del orden, la paz y el progreso fueron solo el comienzo de una nueva era para nuestra patria. En nuestro próximo video profundizaremos en todo el periodo del glorioso y magnífico gobierno democrático-militar
revelando los hitos, desafíos y triunfos que marcaron su legado en la historia de nuestro país. Si quieres disfrutar de más contenido revelador y patriótico, recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún episodio. Hasta la próxima.